Hola, 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 ¿ya nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Hola, ¿Todo bien? Oli. Hola, hola, ¿cómo están? Muy Buenas bien, ¿y tú? noches. Qué gusto conocerlas, aunque sea por aquí por Zoom, y ver de nuevo a Andy. Ya estábamos muy emocionadas por tener esta charla. Pongo un poquito en contexto como a la gente que se empieza a unir al conversatorio antes de iniciar. Decidimos esta semana hablar sobre menstruación, nos dimos cuenta de que hay muchos tabús, no hay demasiada información al respecto y la gente ha tenido muy buena respuesta con este tema, entonces qué mejor que poder conversar del lado de nuestras especialistas. A toda la gente que nos está viendo, les vamos a explicar un poquito la dinámica, falta nada más que se nos una ponente. Cada una va a tener 15 minutos para hablar de un tema en particular. Ustedes pueden ir poniendo todas las preguntas, dudas que tengan y al final de cada sección les vamos a hacer esas preguntas a ellas. Igual les vamos a dejar todas sus redes sociales al final de este conversatorio y en un segundito comenzamos. De verdad nos da muchísimo gusto que hayan aceptado estar con nosotras aquí. Hemos seguido su labor en redes sociales y de verdad es muy bonito la forma en la que ustedes están conectando esto y están llegando a muchísimas mujeres que de cierta forma también están conectando con su menstruación. Voy a empezar presentándolas para que sepan las invitadas tan importantes que tenemos con nosotros el día de hoy. Está con nosotros Joy Valverde, que es de Menstruación Consciente SLP. Es licenciada en Psicología, educadora en Sexualidad, especialista en Pedagogía Menstrual y Estudios de Género. Es egresada de Maestría en Género en Sociedad y Cultura, creadora de Menstruación Consciente SLP, donde ofrece productos ecoamigables, mexicanos, artesanales, de baja huella ambiental y de ética vegana para higiene personal de toda la familia, para higiene del hogar sin químicos tóxicos y para higiene menstrual con estrategias reusables y sustentables como copa menstrual y toallas de algodón orgánico. También brinda servicios como atención psicológica con perspectiva feminista en consulta presencial y a distancia, asesoría en menstruación consciente para mejorar sintomatología, salud y estabilidad hormonal, sexualidad integral, anticoncepción natural sin uso de hormonas y ginecología autogestiva. Muchas gracias por aceptar, Joe, mucho gusto. De igual forma tenemos a Andrea Maza, que ya la conocían. Si no la conocen, habíamos tenido ya una plática con ella, está en nuestro Instagram y ahí platicamos un poquito de autocuidado en tiempos de cuarentena. Es psicóloga y terapeuta sexual y de pareja, es activista menstrual. Desde hace casi 5 años dirige Flores Rojas, que son alternativas menstruales. Es un proyecto que busca acercar a las mujeres con su menstruación a partir de una propuesta educativa, alternativa y ecológica, para así reconfigurar la idea de que el periodo y la sangre menstrual son algo tabú, molesto y desagradable. Las invita a apropiarse de sus procesos y sus cuerpos desde un lugar de autocuidado y autoconocimiento. También tiene Petunias y Lujurias, en donde desde una perspectiva psicológica feminista comparte información sobre salud mental y sexual, invitando a las personas a conocer su cuerpo y reconocer sus emociones. Mucho gusto tenemos otra vez de tenerte con nosotros, Andy. Muchas gracias. Y tenemos a María Sarandona, que es de Baubafem, es socióloga, sexóloga y educadora menstrual. Es la creadora de Baubafem, proyecto de activismo y educación menstrual e integrante de Cuatli. Es de la colectiva de mujeres del Bajío. Y en unos segundos se unirá con nosotros Citara, que Citara es médica general, creadora del proyecto Medicina sin Violencia, que busca erradicar las violencias hacia las mujeres y grupos minoritarios en el acceso a servicios sanitarios, bajo la práctica médica y la salud pública, que les digo en un segundito la van a conocer. Si gustan podemos empezar con la charla, no sé si ya estén listas. Empezamos entonces con Joy. Si gustas compartir pantalla, ya está la opción habilitada y si no, tampoco hay ningún problema. Entonces te abrimos el micrófono y te escuchamos. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por las compañeras que estamos compartiendo hoy en este webinar. Me parece que es como súper importante y justo lo que a mí me gustaría como aterrizarlo es que, digo, aparte de no ser como
como redundante en algunos temas que van a compartir las compañeras, es que por lo menos desde el trabajo que se lleva, viene haciendo de menstruación consciente y durante lo que yo he hecho en la carrera, que realmente han sido más o menos unos 10 años abocándome a este tema, es que realmente la mirada feminista es bien importante cuando atravesamos el tema de menstruación, porque si no, entonces queda en un término o medicalizado o holístico, y entonces se empieza a separar en esas pues sí, en esas miradas especializadas y puede dejar de lado un tanto algunas cosas que son bien importantes, que es una postura política. Y esta postura política también conlleva a que le tiremos y le apostemos a una ética del cuidado en cuanto hablamos del tema y en cuanto abordamos el tema también con las usuarias, con las pacientes, con las mujeres que hacemos trabajo de base con el tema, ¿no? Y eso me parece muy importante porque entonces lo que suele pasar, y es una ola que ha venido sucediendo desde hace un tiempo, es que al final eso también es un proceso capital, ¿no? Y que justamente como es un proceso capital, entonces pierde el ojo de ética feminista y entonces se vuelca en un proceso de lucro con las mujeres, con sus cuerpos y con sus procesos, ¿no? Entonces, ese proceso de falta de ética, pues es obviamente una alerta muy importante que no debemos de perder de vista, porque si no, entonces empezamos a jugarle al sistema. Y en esta idea de buscar alternativas, de ser alternas, pues básicamente brincamos a un paralelo a lo que el sistema ha marcado, que es el que los cuerpos pueden ser un espacio y un territorio en donde se puede, aparte de colonizar, de ir a infringir una mirada que ya está estructurada y que tiene incluso un protocolo de cómo hacerlo, también el ir y despojar en un sentido no solamente material y económico, sino también en un sentido de apropiación del propio saber de las mujeres. Entonces, eso me parece súper importante cuando abordamos el tema de menstruación, sobre todo desde los trabajos éticos, ¿no? Desde los trabajos en donde más allá de el fincar una profesión en el sentido de poder aportarles a las mujeres y poder también ser sustentables, es el que no perdamos de vista que es bien sencillo el volver a tomar los términos que ya nos habían preestablecido, porque básicamente así crecimos la mayoría, ¿no? O sea, son procesos prototípicos y hegemónicos sobre el cómo se hace, por ejemplo, cultura de sobrevivencia, hablando del tema. Sobre todo quienes nos dedicamos de tiempo completo o de 100% y que no, vaya, no tenemos otro ingreso o que no hay otro proceso, por ejemplo, del sentido de decir, bueno, ¿y de dónde sale para que tú gestiones tus viajes, que tú gestiones el ir a dar talleres? Bueno, es bien fácil y está la línea tan delgadita que podemos fácilmente brincarnos a ese otro espacio de empezar a hacer abuso sobre el proceso con las mujeres y con la necesidad, porque al final es eso, cuando las mujeres llegan a nosotros, sobre todo en este tipo de proyectos, llegan a nosotros desde una necesidad bien amplia y desde una hambruna sobre el saberse dueña sobre sus procesos y con una vulnerabilidad también importante, me parece, que si no tenemos trabajado esa parte, es bien sencillo hacer de esa vulnerabilidad un proceso de lucro, no solo económico, sino también emocional. Y eso ha generado también una situación que es como muy cotidiana en este momento, que es el positivismo tóxico, ¿no? En esta idea de debes de hacerlo de esta manera o debes de, no sé, dejar los anticonceptivos, debes de utilizar estrategias menstruales ecosustentables, debes de tener una mirada positiva sobre tu cuerpo, debes de disfrutar tu menstruación y ese debes de se vuelve entonces hostil. Es más bien una oportunidad y es una invitación y así me parece que sería importante empezar a reivindicar ese proceso de que es una oportunidad y es una oportunidad que conlleva obviamente un proceso de privilegio muy grande y eso al mismo tiempo también estamos hablando desde una postura política feminista, del entender que una gran población no va a llegar a estos proyectos y no va a poder hacer un uso de lo que se les está ofertando porque básicamente no hay condiciones estructurales para que lo haga, ¿no? O sea, cuando hablamos de esta parte de, bueno, yo desde mi privilegio me parece maravilloso el dejar los anticonceptivos y volver a reanudar el proceso eje hipotalámico con mis ovarios y volver a tener ese proceso de lectura sobre mis ciclos y sobre lo que está diciéndome más allá de lo reproductivo, sino también sobre esta lectura de salud. Es un síntoma de salud. Pero yo estoy hablando desde mis privilegios en el sentido de yo puedo detenerme, de no consumirlos y puedo hacer una agencia de poder poner en práctica un sentido de comunidad con mis parejas, de decir, ok, yo no voy a hormonizarme, vamos a tener estas otras prácticas y asimilar todo lo que conlleva en cuanto a poder adquirir
tanto el conocimiento como la práctica de no hormonizar mi cuerpo. Pero no lo estamos viendo en una mirada amplia en el sentido de decir, bueno, que hay lugares en donde si llegas a un punto en donde dices no vamos a utilizar hormonas o no vamos a utilizar estas otras estrategias, vamos a utilizar, por ejemplo, un condón, es arriesgar a la mujer a una potencial golpiza, ¿no? A un potencial usurpamiento de su capital de cuerpo. Entonces, sí es bien importante el que cuando hablamos desde acá es detenernos un poco a cuestionarnos si más bien estamos replicando ciertas colonizaciones, ¿no? Y replicando ciertas formas hostiles sobre el qué es lo que debe de suceder. Y entonces sucede que justo en este positivismo tóxico es tan positivo, tan bonito, tan maravilloso, tan matificado en un sentido hasta casi místico, esta es la panacea, ¿no? Y este es el hilo negro y por aquí es donde vamos a salvar a las mujeres. Pues es una opción, pero es una opción que también tiene que estar informada. Y es una opción que al último de los casos, sí es bien importante que si vamos a volver a ser dueñas de ciertos saberes, sea por un proceso de interiorización y no por un proceso de asignación, ¿no? Decir, es que ya no te toca a ti hacer esto otro que hacían todas las otras mujeres porque eso es un error. Tú no puedes cometer esos errores. Eso es una demanda muy grande, me parece, también para las generaciones que les está tocando esta parte de él. Ya está incluso mal visto que tú utilices desechables y que tú utilices hormonas porque entonces pasas a ser una mujer tonta y una mujer ignorante, ¿no? Y pues no, también pueden ser decisiones informadas que están bien sostenidas en que es un proceso que están eligiendo, como muchas de nosotras lo hemos hecho en algún momento y que también en algún punto logramos tener el privilegio de detenernos, cuestionarlo y tomar otras decisiones en nuestra vida. Entonces, eso, y sobre todo, hablando de esta parte de la reivindicación, de reivindicar, me parece súper importante, sobre todo desde una postura política feminista, el entender que el cuerpo, por más que querramos compartir ese proceso de información y que claro, la información va a ser siempre poder, es importante también ir destruyendo como algunos pilares que siguen siendo patriarcales, ¿no? Seguir llamándole al cuerpo con los nombres que les han asignado desde una mirada masculina, desde una mirada utilitaria de para qué es que funciona o para qué es que se nombró. Eso me parece un acto muy poderoso porque realmente no es lo mismo aprender mucho sobre el cuerpo en los términos que alguien más ya estructuró, aprender en los términos que orgánicamente puedes ir aprendiendo y eso es una apuesta, me parece, ahora sí, hablando de potencia, súper potente para las mujeres y específicamente para las niñas, ¿no? El aprender a reivindicar su cuerpo desde poder nombrarlo, desde qué funciona para ellas y desde qué se siente también para ellas. Porque entonces resulta que, por ejemplo, algunos términos o algunos temas se brincan, ¿no? Y se brincan porque básicamente no tenemos otra mirada de cómo nombrarlos. Hablando del tema, por ejemplo, reproductivo, ¿no? O hablando del tema de placer, ¿ok? Es que hay que reivindicar entonces qué es el placer. El placer no es solamente clitoriano y no es solamente vaginal. El placer es el cuerpo entero y es la psique entera, ¿no? Entonces, los procesos corpóreos que generamos en cuanto a cómo nos vinculamos con la menstruación, definitivamente, aunque sea un acto individual, es un acto colectivo. Y el que sane una en su propio proceso le va a permitir también a que sanen otras muchas, que creo que es una historia común en las que estamos en este momento participando, ¿no? O sea, todas venimos con una historia que nos trajo acá, básicamente nos arrastró a este punto. No es que llegáramos desde ese positivismo, tal vez lo fuimos adquiriendo al paso del tiempo, pero casi todos venimos andando una historia muy particular que nos dejó claro que si no nos poníamos a hacer la chamba, cada una a sus propios términos y con sus propios recursos, nadie iba a venir a hacerla y corríamos el riesgo de que si alguien la venía a hacer, iba a ser en los términos perversos que les conviene, ¿no? Y no en los términos que políticamente estamos encontrando necesarios, ¿no? Entonces me parece que la mirada feminista, por tanto, entonces es como una necesidad muy grande y que también es para mantener como ciertas condiciones que nos aseguren la tranquilidad de el que estamos teniendo un punto de conexión. Podría parecer implícito que el punto de conexión es la salud, pero la salud a costa de el exprimir a las personas nunca va a cubrir el costo, definitivamente.
Sí, y justamente nosotros nos damos cuenta mucho con las publicaciones que de repente llegamos a compartir sobre copas menstruales, etcétera, que podemos acercarnos a nuestras seguidoras y preguntar, oye, ¿y ustedes cómo les está yendo? Y hay algunas mujeres que la aman y la idolatran, y hay algunas mujeres que su experiencia fue completamente horrible y no lo recomiendan porque a ellas no les funcionó. Y creo que justamente en esta idea de querer nosotras ser dueñas de nuestro propio cuerpo, también estamos de pronto condicionando a otras mujeres a que como a mí me funcionó, a todas las demás nos va a funcionar, o que incluso si tú amas demasiado tu menstruación y yo no la amo, alguna de las dos está mal, ¿no? Y creo que justamente como dices, Joy, o sea, no hay como un punto medio, o la amas o la odias, o un día, si decides cambiar de la copa menstrual a cualquier otra opción que tú tengas, también eres cuestionada por eso y es muy interesante ver cómo dentro de todo este sistema se sigue condicionando a la mujer en algo que es propio y en algo que es de ella, ¿no? Que ella debería de tener sus propias opciones y sus propios recursos para poder decidir qué es lo mejor para ella, pero definitivamente también creo que hay demasiado estigma respecto al tema, porque si hay mujeres que hacen arte con su sangre menstrual, también está mal visto y es un desecho y no está bien, o que se lo comen o se lo ponen en la cara, etcétera. Y creo que más allá de a lo mejor criticar a todas estas mujeres que están haciendo algo respecto a su periodo y conectándose con él, deberíamos empezar a hacer preguntas en lugar de hacer juicios. Y eso es para nosotros muy importante también en la labor que ustedes tienen en sus redes sociales y en sus cuentas de Instagram, que las mujeres empiezan entonces a darse cuenta que no estamos solas en esto, y creo que también, como lo dice Joy, mucho es de toda la historia que traemos, ¿no? Del cómo nos hablan la primera vez de menstruación, del cómo lo vivieron nuestras madres, del cómo lo vivieron nuestras amigas. En nuestro círculo de lectura que tenemos los días viernes, podíamos comentar un poco de esto y decíamos como de esta, como grupo secreto entre mujeres que tenemos cuando nos baja, y entonces le decimos a la persona que está, a la mujer que está al lado, aunque no la conozcamos, si tiene una toalla, y en ningún momento te la niegan, o sea, siempre te están cuidando. Si te llegas a manchar, te llegan a decir, oye, esto está pasando. Y es también muy bonito cómo se empiezan a formar relaciones solidarias entre mujeres, que más allá de quizá verlo como algo secreto, podríamos empezar a replantearnos el que tenemos el derecho de hablarlo de forma pública, porque a pesar de que sea un tema de mujeres, es un tema que nos compete absolutamente a todos y no puede ser un tema tabú todavía. Claro. ¿Quieres agregar algo más, Joy? Sí, justo hablando de esta parte de no estar solitas en el proceso, me parece un punto clave porque la gran mayoría, aún incluso teniendo acceso profundo sobre los elementos de conocimiento sobre el cuerpo, el ciclo y todo lo que conlleva hacia los términos de letrarnos, no ser analfabetas de nuestros propios procesos, casi siempre el proceso es individual. Y ese proceso individual en algún momento conecta con otros procesos individuales. Y eso es bueno, claro, es un gran paso, pero mientras no sea un proceso que también nos genere comunidad, va a ser muy complicado que realmente podamos empezar a hablar de estas condiciones, porque entonces vuelve a suceder lo mismo. Al ser un acto individual, hay actos que pueden ser superiores a otros, ¿no? Y en mi acto individual, que puede ser muy subversivo para mí, puede ser nada absolutamente para el acto individual de otra persona que tiene un nivel mucho más crecido en algunas cosas que han sido como establecidas hasta como prototípicas, ¿no? De la más es la que hace sangrado libre, no la que usa copa y no la que usa toalla, y la más es la que lo consume, la que lo usa como cataplasmas y la que lo comparte con su pareja y la que hace pintura menstrual. Ok, entonces el hablar desde ese punto nos sigue avisando que estos siguen siendo actos individuales con los que conectamos, pero mientras no gestionemos comunidad, nos va a ser muy complicado entender que la idea no es tener acceso a estrategias no comerciales. La idea es tener opciones y que tú seas libre de vivir esas opciones como te venga en gana y como se acomode también a tus recursos, no solo materiales, sino también emocionales. Hay días y hay momentos en los que, aunque sea la mejor estrategia del mundo, si psicoemocionalmente no estamos listas para ese proceso, va a ser un acto hostil, aún teniendo la mejor estrategia y la más cara y la más bonita y la más elite y la más hippie, no va a servir porque sigue atravesando un proceso que no se ha sanado. Entonces, el hacer comunidad me parece que es la apuesta más grande y justamente para hacer comunidad necesitamos primero sanar los procesos individuales, estar listas para ser compañeras de las otras.
Sí, o sea, justamente creo que ese es el punto clave donde a lo mejor nosotras tendemos en general con el feminismo, tenemos estas tarjetas imaginarias de que si haces esto eres más o menos feminista, porque a todas nos llegó, supongo, a nuestra casa, entonces si haces algo malo, pues te vamos a retirar tu tarjeta de feminismo, ¿no? Y resulta muy, muy complejo y a veces un tanto absurdo el ver cómo nos llegamos como a señalar con todos estos temas que ya justamente nos has dicho, en que si alguien decide hacer o no hacer, de todas maneras va a ser súper criticada y por eso es algo con lo que no podemos estar ni en paz, ni acuerdo, ni podemos hablarlo, ni mucho menos, ¿no? Vamos a darle el micrófono a Andrea. Andrea nos va a contar algunos secretos y mitos que están demasiado ocultos para muchas de nosotras, pero te abro el micrófono. Adelante, Andy. Hola, ay, gracias, qué bonito verte, qué bonito verlas a todas y escucharlas, muy emocionada, yo muy contenta. Y bueno, me encantaría que siguiéramos con Joy, que está espectacular. Yo sí les sigue diciendo más cosas, por favor, pero bueno, entiendo que el tiempo es limitado, entonces yo les voy a platicar un poquito. Bueno, pues a mí me tocó hablarles sobre las alternativas menstruales. ¿Y qué es esto de las alternativas menstruales, no? Porque justo como decía yo, ¿no? Por ahí escuchamos hablar de la copa, las toallas y todo esto, y claro, ¿no? Esto viene desde un lugar un poquito más privilegiado y de pronto viene desde un lugar con más acceso y cierto nivel de investigación, de información, pero sobre todo cierto nivel de exploración y conocimiento del cuerpo, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es que si pensamos en cómo una mujer llega a enterarse de que existe algo distinto a una toalla sanitaria comercial o a un tampón comercial, y esto pensando ya en las mujeres que tenemos acceso, perdón, yo me estoy saltando aquí, por supuesto, todo el escenario de, sabemos que hay mujeres, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, o sea, yo sé que a 20 minutos de donde está mi casa hay mujeres en los pueblos que no tienen acceso a ninguna cosa, ni siquiera comercial, y que son mujeres que pues no tienen acceso a nada, ¿no? Que viven una menstruación con muy pocos recursos, con muy pocas medidas sanitarias y bueno, o sea, esta también es una realidad que es bien importante tenerla presente para no creer que nuestra realidad es la única, ¿no? Que yo aquí sentada en mi depa en la del Valle, pues sí, qué chingón, yo evidentemente puedo acceder a esto, pero no es la realidad del 99% de las mujeres en este país seguramente, ¿no? Entonces, pensar en primer lugar en eso y bueno, o sea, tenerlo consciente, compas, porque es importante. Ahora, ya pensando en estos procesos que de pronto podemos llegar a tener y en los que podemos acceder en función de nuestras posibilidades y en cómo llevar nuestros cuerpos, algo que yo me he dado cuenta en estos muchos años de trabajo es que las mujeres tenemos esta idea, ¿no? Justo que la menstruación es súper sucia y hay que ocultarla y guácala, qué asco. Y hablar de sangre, o sea, mejor háblame de mierda, ¿no? Porque si te hablo de sangre, güey, qué guarra eres y estás fatal. Entonces, ¿qué pasa? Yo muchas veces les pregunto a las chicas en los talleres que doy, ¿no? Como, oye, ¿cómo fue la primera vez que te trabajó? ¿Cómo te fue? Y la gran mayoría coinciden en algo, ¿no? En que esto tenía que ser un secreto. En que, pues no, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, a mí en lo personal me pasó que mi mamá me dijo como, yo vivo en mi casa, somos mi mamá, mi papá, dos de mis hermanos y yo. Pues nena, cuando te quites la toalla, tienes que doblarla y ponerla en un papelito para que no se vea la sangre, ¿no? O sea, aquí nadie puede saber que estás menstruando. Y dije, bueno, ya cuando crecí dije, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, mi mamá también menstruaba y claro, yo nunca me enteré hasta que me bajó a mí. Y dije, claro, ¿no? O sea, ¿cómo invisibilizamos el proceso? Y es entonces ahí donde a mí me parece súper interesante y súper importante el tema de las alternativas menstruales. ¿A qué me refiero con alternativas menstruales? A la copa, a las toallas de tela, a las esponjas, a todas las opciones que no tienen precisamente que ver con estos productos químicos, con estos productos que pueden llegar a tener ciertos daños o ciertas repercusiones en el cuerpo. Y bueno, o sea, les voy a enseñar tantito, o sea, por si alguien no ha visto alguna vez en su vida una copa. Estas son dos copas. Las copas hay de distintos tamaños, colores, firmezas, capacidades, y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Resulta que hay aquí, como ya saben, ¿no? Pues asunto comercial, esto es capitalismo ecológico al final del día, pero sigue siendo un capitalismo, entonces saber que estamos ahí metidas, ¿no? Y bueno, en México se está comercializando una cantidad espectacular de copas chinas, ¿y qué pasa? Que estas cositas van a nuestra vagina y nosotras tenemos mucosa adentro. Estas cositas que yo tengo aquí están certificadas, están hechas de silicón de grado médico y son copas seguras de usar vía intravaginal.
En nuestro país nos encontramos con que muchas mujeres lucran con esto, y por ejemplo en Twitter está lleno de influencers que te ponen así de, pon mi código, mi nombre 20, te dan 20% de descuento en una copa que ya cuesta 5 pesos y te la llevas por $1. ¿Qué estamos comprando, compas? Imagínense, si esa cosa le ganas vendiéndola a 200, ¿quién la hizo? Una mujer esclavizada en Kuala Lumpur o en algún lugar perdido en la mano de Dios, una niña que está perdida ahí en una fábrica en China, y tú maravillada porque la influencer te la vendió con su descuento de 20, ¿no? ¿Y qué importa? Porque es lo que yo puedo comprar, ¿no? Decir, no, ok, yo entiendo esta parte, pero entonces hay que pensar en la ética de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y entonces estas alternativas pueden llegar a ser un poco costosas, ¿no? En ciertos aspectos, la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, estas dos que tengo yo aquí cuestan 700 cada una, y hay otras, pues, justo, ¿no? Más baratillas a lo mejor, pero sí pensar en todas estas opciones y en todo lo que implican en el momento de lo que estamos comprando, ¿no? Por ejemplo, aquí están las toallas de tela, ¿y qué pasa? Pues esto sí ya se vuelve mucho más accesible, incluso hay talleres, las puedes hacer tú con una camiseta que te haya sobrado, con el algodón que haya en tu casa, con todas estas cosas, y creo que es muy importante saber que esto nos sirve, o sea, no solo en la ética de consumo, ¿no? Sino en el momento de pensar en nuestra sangre y en este proceso de invisibilizarlo. ¿Qué pasa con tu copa? Que tú la sacas y ¿qué es lo que vas a ver? Tu sangre en vivo, en directo y a todo color, ¿no? O sea, y no huele mal, porque además la sangre cuando usamos las toallas, ¿no? Digo, todas seguro tuvimos esta experiencia de decir, uy, huelo mal. ¿Por qué? Porque la toalla ahí de 50 capas de algodón que no es algodón, con este plástico ahí encima, con aroma manzanilla, lavanda, no sé qué, que además seguro está en tu ropa interior que no es de algodón, con unos jeans súper apretados, ¿qué pasa? Pues claro que la vulva suda porque pues es cuerpo, ¿no? Sudamos y entonces claro que huele a madres y apestas y está fatal. Y tenemos esta idea de que la sangre es asquerosa, es sucia, y cuando tú empiezas a usar las alternativas menstruales, creo que la parte más bonita es que puedes empezar a reapropiarte de tu propio proceso, ¿no? Empiezas a conocer tus fluidos por primera vez, ¿no? O sea, incluso puedes ir como, pues vas a sacarla y seguro te manchas tantito, ¿no? O la tocas o qué pasa y de pronto dices, ni huele mal, ni está sucia y es mía. O sea, no es de nadie más, es mía, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy menstruando y pues hoy regué mis plantitas con mi sangre porque pues las dejé en mi room y no las regó un mes y estaban espantosas, las estoy viendo y se ven divinas, ¿no? Entonces, pensar incluso en lo que nuestra sangre puede representar, ¿no? Dejar este estigma de, putas, qué asco, guácala, decir, ok, ¿cómo reapropio mis procesos? ¿Cómo reapropio mis fluidos? Y de pronto empezar a conocer, a perderle el miedo, ¿no? Incluso a mí una cosa que me encanta de las alternativas menstruales es el hecho, sobre todo con la copa, de conocerte, ¿no? Hay muchas mujeres que en su vida han explorado, ¿no? Así muchas chicas a mí me dicen como, oye, ¿y qué onda, no? ¿Y cómo le voy a hacer para orinar? Digo, no, pues es que tú orinas por la uretra, la copa va en la vagina y defecas por el ano, ¿no? Me dicen, ay, wow, no tenía idea, ¿no? Creí que era el mismo agujerito, ¿no? Y entonces es como, sí, o sea, es de pronto incluso ver, ¿no? Esas cosas básicas. Ustedes les preguntas como, oye, y no sé, ¿cuándo has metido? No, ¿cómo crees? No. Ay, ¿a poco hay un cervix? Yo creí que le estaba el útero y ya sangrabas, ¿no? O sea, como ni siquiera ese conocimiento, y pues que no lo tenemos, porque en la escuela, ¿qué te enseñan, no? Como, te va a bajar y te vas a embarazar. Es lo único que sabes, que por la menstruación te vas a embarazar y fin. No tienes, y eso si te contaron algo, porque si no te contaron nada ya fuiste, ¿no? Entonces creo que es bien importante saber que más allá del tema capitalismo ecológico, las alternativas menstruales son una herramienta muy importante para entrar al proceso de reapropiación del cuerpo, ¿no? O sea, cada quien desde el lugar que quiera, o desde el sagrado libro, desde mancharte los chones, que yo soy muy fan de manchémonos todas y por favor enseñemos que sí nos manchamos aunque usemos las cosas, pero creo que es eso, perderle el miedo al cuerpo. Creo que las alternativas te dan ese chance de pronto decir, bueno, ya, ok, aquí está, me pasa a mí, le pasa a la de al lado, me inflamo y no me trae la copa, bueno, pues me pongo una toalla, no quiero usar nada, o a lo mejor me pongo otra cosa, pero saber que al final del día el proceso es tuyo y que lo puedes vivir desde, pues no traigo ni la copa ni la toalla de tela, pues ni modo, ¿no? Compré unos tampones o compré una toalla en el súper, pero ya con la libre elección de decir, ok, ¿qué hago? Con la libre elección de decir, ok, ya es mi sangre, me la quiero poner en la cara o quiero pintar, o no la quiero ver y me sigue dando un perro asco aunque use la copa, pero me resulta más cómoda, pues está chingón, ¿no? Pero que cada quien pueda decir, así me relaciono yo. O sea, que cada quien puede tener la elección de decir, sí, así lo vivo yo. Ya no porque nada me dijo, nena, guárdalo y que no se enteren tus hermanos, o ya no porque yo diga, uy, no, es que qué pena, ¿no? Que me manche. No, decir, bueno, a lo mejor pues sí me da pena porque soy yo. O decir, bueno, ¿saben qué? Me paseo por todos lados con mi copa y que la vea mi papá, mi hermano y mi primo, ¿no? O sea, realmente poder tener este espacio de apropiarnos del cuerpo, porque estamos tan desconectadas que nada más menstruamos como en automático, ¿no? O sea, incluso pensamos, ay, qué chido que no menstrue, ¿no? Y entonces decir, güey, todo lo que pasa en tu cuerpo cuando menstruas, ¿no? La sangre es un paso más, o sea, es lo de menos. Y pensamos en todo lo que implica ahí el ciclo, las hormonas de cuerpo, lo bonito,
saber de alguna manera todo eso que hace que funcione, ¿no? O sea, que no es solamente un punto de decir, es que sangramos todos los meses. Sí, pero tu cuerpo hay muchas cosas que se regulan allá adentro por eso, ¿no? Y no tenemos ni idea. Entonces, a mí las alternativas me encantan por eso, porque te permiten reapropiarte desde el, si me gusta, no me gusta, me caga, que me baje, me quiere quitar a todos modos las tropas, lo que sea, pero que sea tuyo, o sea, que sea informado y que venga de ti, ya no sea esta imposición de decir, sí, te tiene que encantar, o tienes que odiarlo, o tiene que ser así, sino que te permite relacionarte como a ti se te dé la gana y como Dios te da a entender que puedes llevar tu sangre, ¿no? O sea, como de verdad te resulte más cómodo. Y creo que eso es lo más bonito de las copas, y de las toallas, y de las esponjas, y del sangrado libre, y de los chones de tela, y sobre todo, pues que creo que también una empieza a perderle el miedo a su propio cuerpo y a muchos otros procesos, ¿no? Relacionados, y sobre todo también creo que abre la puerta a un tipo de sexualidad distinta al tener este espacio, esta exploración, este contacto con la vulva, con la vagina, con los genitales, con el cuerpo. Creo que abre una puerta muy bonita, que es la del autoconocimiento y el autocuidado y el autoconocimiento, y yo creo que eso lo vale absolutamente todo y es lo más bonito que yo he encontrado en este camino de las alternativas, la verdad. Creo que, o sea, justamente en pensar en una toalla de tela y en una copa y en lo que sea y en mancharte tantito de sangre, viene de esta idea desagradable porque no vemos la sangre más que en comerciales y es azul. Y yo creo que a ninguna de aquí le ha tocado como experimentar ese tipo de cosas. Entonces creo que también viene mucho con esta idea de la cultura. Las mujeres no tenemos vellos, las mujeres no menstruamos, las mujeres no vamos al baño, las mujeres no hacemos cosas desagradables porque somos un producto de consumo y en el momento en el que el producto de consumo se da cuenta de que no lo es, para nadie es cómodo y obviamente me agrada también demasiado como este punto que tocas de que tenemos que tener mucho cuidado también en dónde compramos las copas, más allá quizá de comprarlas con una influencer, a veces por quererlas comprar un poco más barato no tienen la certificación y ustedes pueden lamentar demasiado esa decisión porque puede ocasionar problemas para su salud. Entonces tengan muchísimo cuidado en dónde compran las alternativas menstruales que ustedes quieran elegir. De preferencia, nosotros les diríamos que vayan con estas colectivas, que la mayoría de ellas les pueden decir, oye, a lo mejor yo no la vendo, pero conozco a alguien que sí la puede vender y que te puede explicar, porque muchas veces te llega la copa a tu casa y pues hazte bolas, ¿no? O sea, métete a ver videos de YouTube y ve más o menos si te funciona. Y de ahí salen muchas historias de terror, entre comillas, porque se empiezan a estresar y ya no la pueden sacar y no saben qué está pasando, etcétera. Entonces, para todas las chicas que nos están viendo también es importante que ustedes piensen qué es lo que a lo mejor les podría funcionar y que no le tengan miedo también a experimentar con diferentes formas de poder empezar a vivir su menstruación. Y también otro punto clave que también tocaban, que no todas tenemos acceso a esto. Para nosotras, hablando desde nuestros privilegios, es muy cómodo el poder elegir, pero si dentro de nuestros círculos nosotras vemos que hay en nuestra comunidad o en nuestro círculo o hay grupos de mujeres vulnerables, nada nos cuesta acercarnos, ver cómo podemos ayudar, empezar a hablar de este tema y quitarle esta idea del tabú. Mucho del tabú también que viene y que nosotras hablábamos, repito, nosotras estábamos abordando el segundo sexo de Simone de Beauvoir y cuando hay una parte en el libro donde nos dice que las mujeres que entran en esta etapa de la menopausia son consideradas como las otras, o sea, más allá de las mujeres de siempre vernos como una otredad en el mundo, aparte de eso hay otra otredad entre mujeres, que son las mujeres que menstruan y las mujeres que entran a la menopausia. Y para nosotros también era muy importante entender esto, porque no solo están estos comentarios cuando estás menstruando de que seguro estás en tus días o de que estás demasiado hormonal, etcétera, pero también están estas mujeres que empiezan con esta etapa de las que casi no se habla y a los que muchas en lo particular antes de empezar como en el feminismo ves como la menopausia como algo negativo porque nadie tampoco lo habla, ¿no? Entonces creo que también es interesante y es importante para todas nosotras que aunque nos falten muchos años para llegar ahí o pocos o ya estén las mujeres dentro de este proceso, nunca vamos a dejar de aprender. Por eso es que también le pedimos a María que nos pudiera hablar un poco sobre esto. Abrimos micrófono para escucharte y les recuerdo igual a nuestras ponentes que no se preocupen tanto como por los 15 minutos. Ustedes pueden levantar la mano y decir yo quiero opinar sobre esto para que esto sea como una plática un poco más fluida. Entonces, adelante.
Súper, muchas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación y el espacio y también a las otras compañeras ponentes. Creo que me reflejo muchísimo como tanto en la de Joy como en la de Andrea, como en estas realidades, ¿no? Al final, como activistas menstruales, como personas que tenemos un proyecto, ¿no? Que apuestan por una vivencia diferente, una vivencia lejana como a lo hegemónico, a lo que se ha establecido que tiene que ser nuestros cuerpos en general, no solamente la menstruación, sino como bien lo dices, todos nuestros procesos, ¿no? Pareciera que el peor enemigo de una mujer es su propio cuerpo, ¿no? Porque si no es la menstruación, entonces es el embarazo, y si no es el parto, y si no es la menopausia, y pues así es un cúmulo, ¿no? De todas experiencias que nos han sido negadas y nos han sido silenciadas, entonces pues creo que por eso es como pues la necesidad o lo que le apuestan todos estos colectivos y todas estas pues activistas. Y pues bueno, yo el tema que quería como traer un poco a la mesa es la necesidad de hablar de un proyecto de educación menstrual que le apueste justo a acompañar estos procesos, estas realidades y vivencias que va teniendo el cuerpo desde una forma que sea como mucho más cercana a nosotras mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, decía yo y también, ¿no? Es una experiencia que tiene que ser que al final es muy personal, ¿no? Si todas o al final el hecho de menstruar es algo universal, ¿no? Que la mayoría de las mujeres, porque también hay otros cuerpos que menstruan que no son mujeres, vivimos y experimentamos, pues no lo experimentamos de la misma manera, y los cólicos yo no puedo hacer más que empatizar porque yo no puedo sentir los de Andrea, o los de Joy, o los de cualquier otra mujer, pero que además de esta experiencia íntima, también hay una experiencia interpersonal, ¿no? En esta, justo como lo que recalcábamos hace un momento de que, pues bueno, sí es mi experiencia personal, es mi sanación personal, pero si yo no la voy vinculando con las otras, si yo no voy vinculándola y haciendo un espejeo con las demás mujeres con las que convivo, pues entonces hay una ruptura, ¿no? Hay una pausa o un puente muy grande entre lo que yo estoy viviendo y lo que está pasando estructuralmente, porque pues no deja de ser que estos cuerpos que están menstruando pues están o siguen como muy regidos por una estructura patriarcal que nos dicen cómo tienen que ser, ¿no? Y pues al mismo tiempo también es una experiencia pues justo como de reivindicar que pues bueno, además de lo colectivo, pues está regido por esta estructura, ¿no? Entonces se tiene que tener una educación que tenga que tomar en cuenta una perspectiva feminista, para nivelar, ¿no? Para decir, pues bueno, esto se ha dicho en nuestro cuerpo y qué tenemos que decir sobre nosotras. Porque, pues, si nos volteamos a ver los relatos que se han hecho sobre la menstruación, pues principalmente lo han hecho personas que ni siquiera han tenido la experiencia de menstruar, ¿no? Han sido hombres y han sido en un primero sacerdotes y luego en un segundo momento médicos, ¿no? Que está como este imaginario de que ellos son los que tienen la realidad absoluta, la realidad objetiva, pero pues que ni siquiera tienen una vivencia real de lo que ocurre con el cuerpo cuando menstrua, ¿no? Y que todavía tienen la osadía, ¿no? Como decía yo, y de ponerle sus apellidos, sus nombres, sus juicios a nuestro cuerpo, y que seguimos habitándonos desde ahí, ¿no? Entonces, pues esta invitación, ¿no? Primera invitación como un espacio de reflexión, y un segundo momento de decir, pues bueno, tiene que haber una organización que le apueste porque estos procesos sean acompañados y que no solamente se trate de procesos de sanación, ¿no? Que yo en lo personal en Bauba acompaño más procesos de mujeres mayores en donde ya tienen mucho tiempo menstruando y que tenemos que enfocarnos en procesos de sanación, en reconciliación, en reapropiación del cuerpo, pero qué mejor que exista una apuesta educativa que acompañe procesos desde la menarca, desde la infancia, desde incluso antes de la primera menstruación, para que las chicas puedan sentirse seguras con su cuerpo. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, empezamos a menstruar y hay una disociación enorme, ¿no? O sea, nuestra autoestima baja, todo el tiempo empezamos a recibir como un cúmulo de información que nos dice, pues eso, ¿no? Que solamente menstruamos para ser madres, que entonces ya nos tenemos que cuidar de los hombres, que tus amiguitos ya no te puedes llevar de la misma manera con ellos, que tienes que sentir vergüenza, ¿no? También esta imposición del dolor. Y eso,
si recibiste información, porque pues como decíamos antes, eso es hablando desde los privilegios, ¿no? Incluso reconociendo que yo tuve algo de información, ¿no? Pero que hay muchas niñas que crecieron sin saber qué era lo que estaba pasando y que un día se despertaron o un día fueron al baño y vieron una mancha de sangre en su ropa interior y lo primero que piensan es que se están muriendo, ¿no? O que les está pasando algo, pues malo, ¿no? Algo feo ahí y pues es una experiencia en lo general bastante traumática, ¿no? Que no se tiene nada de información y que incluso las madres no sabemos, no saben cómo acompañar estos procesos. Entonces es... pues esta apuesta a que sea desde mucho el acompañamiento muy cercano, un acompañamiento y una educación también que brinde las herramientas, que brinde la información, ¿no? No desde esta... pues este discurso hegemónico que se ha reproducido incluso en la educación sexual que pretende ser integral, pues si hacemos como pues un análisis, se siguen reproduciendo cuando enseñan el ciclo menstrual, pues discursos de heterosexualidad, ¿no? Porque está ligado a la maternidad, discursos higienistas también, ¿no? O sea, de la mancha es lo peor que te puede pasar, tienes que ser pulcra, tienes que ser bella, nadie se tiene que dar cuenta de que estás menstruando, ¿no? Entonces tienes que vivirlo en solitario. Y lo que hacen esas niñas, pues es creer, sintiendo eso, ¿no? Que sus cuerpos están mal, que sus cuerpos son enemigos, que pues cuántas de nosotras no crecimos también pensando que menstruar era sinónimo de que no podíamos hacer ciertas actividades, ¿no? Y deja tú el tabú de tener relaciones sexuales, sino de ir a mis clases de natación, de ir a bailar con mis amigas, pues es un impedimento, ¿no? Es nuestro enemigo principal. Entonces, cuando acompañas estos procesos desde lugares más amorosos, desde realidades donde les explicas también y les brindas la información, ¿no? Como decían tanto Andrea como yo, no se trata tampoco de imponer un discurso, ¿no? Como el contrario, ¿no? De, pues estaba el hegemónico y está la higiene y está esto, pues ahora yo te impongo el discurso de que lo que necesitas usar y para menstruar bien tienes que menstruar con copa menstrual o tienes que menstruar con sangrado libre, sino de una educación que le apuesta a una difusión integral de todas las alternativas que tenemos, ¿no? De entablar un diálogo con el cuerpo que además de esa información externa te permita reconocer a ti misma en tu realidad, con tus necesidades, con tus privilegios y con tus limitantes, qué es la mejor opción para ti. Y que incluso ni siquiera tiene que ser como, si reconocemos que somos seres cíclicos, que somos seres que van cambiando y que se van transformando, pues también reconocer que no hay como de, ya me casé con la copa menstrual y chin, ahora estoy súper inflamada y no me entra para nada porque además estoy bien estresada y ahora qué le voy a decir a la gente que ya no la uso, ¿no? O sea, como pues dejar de lado como esas imposiciones y más bien como acompañarnos en colectivo por habitar nuestros cuerpos, igual que nuestros espacios, como un territorio más amoroso, ¿no? Y más también apostándole al autogestivo, porque pues justo esa es como la meta, ¿no? Si la niña desde muy pequeña vas a ver que tiene todas las alternativas, ¿no? Que no nada más está la toalla, que si no tiene mil más, y que además ya conoce su cuerpo, ya sabe cómo funciona, que no... porque es muy sanador, también yo creo que a todas nos pasó que nos dimos cuenta como de, entonces sí, soy cíclica, entonces está bien sentirme así de esta manera porque ya entiendo que mis hormonas están más bajas, que está bien que me duelan los pechos, que mi proceso de sanación no tiene por qué ser lineal. Entonces, pues también es como muy sanador, como permitirme habitarme como con tranquilidad y acuerparme incluso en momentos pues en donde estoy sintiendo un cólico cabrón, pero que lo voy a abrazar y voy a tratar de hacerlo más placentero y decir, pues bueno, me tomo un tecito, me tomo el momento para, o sea, para no exigirme, porque también junto como con este capitalismo ecológico, también está como esta imposición de la productividad, ¿no? Entonces también aparecen no solamente como estos discursos en los comerciales de la mujer con la toallita
azul, sino que la mujer además trae un pantalón súper pegado blanco y está así de que en todo y súper productiva y, o sea, y entonces así tenemos que vernos cuando estamos menstruando y órale que pues yo tengo los pechos súper hinchados y me siento cansada y pues también reconocer que puedo sentirme así, ¿no? Y que no está malo y que estar en tus días no es una burla, ¿no? Tampoco. Entonces, se trata como de ir acompañándonos en eso y que sea una apuesta también, pues que tanto sea abarcar los espacios privados, ¿no? Hacerlo de madres a hijas, de abuelas, en tías, acuerpando a, no sé, a mi sobrina, a mi hija que está pasando por esos procesos, como que también tiene que haber un reconocimiento institucional en las escuelas de decir, bueno, estamos enseñando educación menstrual, pero educación sexual, pero vamos a revisar cómo hablamos del ciclo menstrual, ¿no? Y qué representaciones estamos reproduciendo y qué roles de género estamos reproduciendo. Porque a mí particularmente, y varias de las experiencias con mis compas, es que nos acercamos a escuelas a ofrecer también como de, oye, hay que hablar de educación menstrual, ofrecemos talleres, bla, 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 y la respuesta que más escuchamos es, ay, ya vino Cotex, o ya vino Saba, ¿no? Y pues Saba y Cotex y cualquier otra empresa pues va a ir pensando en su propio beneficio, ¿no? Y en cuánto puede ganar de ofrecerles las toallas. Pero pues no es nada más ir a ofrecer o decirles todas las alternativas que pueden tener incluso, ¿no? Es también que ellas reconozcan su cuerpo, reconozcan cómo funciona y pues esa chamba no se la va a aventar Saba porque tampoco le conviene, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ir pensando, ir desmenuzando, ir poniendo en la mesa que también necesitamos una educación menstrual que sea integral. Sí, y que aparte de todo esto, parece que el capitalismo no descansa nunca porque sí existe copa menstrual, pero ahora hay copas menstruales que pueden ser desechables, entonces pues no pasa absolutamente nada. Entonces parece que entre más alcanzamos como algo liberador, entre comillas, parece que otra vez nos vuelven a agarrar y es como, no, espérame tantito, por ahí no va. Les voy a leer un comentario que están dejando las personas que nos están viendo y les dicen gracias por sus palabras. Yo siempre tuve una relación horrible con mi menstruación. Tenía dolores incapacitantes, me daba mucho asco mi sangre y quería desaparecer esos días. Lamentablemente mis dolores eran por endometriosis, tenía un tumor envolviendo mi ovario y tuvieron que cortarlo. Ahora tengo el dispositivo Mirena para evitar que se forme el endometrio en otras partes de mi cuerpo y la verdad lo disfruto mucho porque los dolores se fueron y el sangrado disminuyó muchísimo, pero no sé las consecuencias que tendré después en mi cuerpo. No sé si alguien quiera como decirle algo en particular o quieren pensarlo un segundo y ahorita le contestan algo, pero justamente viene también de esto de lo que nos decía María, de que queremos desaparecer en esos días, ¿no? Y nos seguimos invalidando incluso en estos procesos que son naturales para nosotras y seguimos viendo como que igual no hay lugar para nosotras en ningún lado porque estás expuesta todo el tiempo frente a esto. Antes de darle la palabra a Citara, la vuelvo a presentar para la gente que apenas se unió. Citara está detrás de la increíble cuenta de Medicina Sin Violencia. Esta cuenta nos ayuda muchísimo como a entender esta parte de la medicina que mucho tiempo la hemos visto en manos de hombres y en manos de mitos y de muchas cosas bastante oscuras. Y nosotros le pedimos a Citara que nos hablara un poco sobre mitos y realidades. Entonces, a nuestras ponentes sé que se van a ir para atrás, no es algo nuevo para ellas, pero son cuentos de terror porque todas nos hemos escuchado esto de nuestra menstruación y decimos, espérame tantito, por ahí no va. Entonces, para nosotros era súper importante hablar un poco de esto. Citara tiene un proyecto demasiado bonito donde le pregunta también a las mujeres cómo lo están viviendo y comentábamos hace un par de días, Citara y yo, que las mujeres llegaban con ella con estos mitos que parecen súper absurdos, pero que han pasado años y años y años y seguimos replicándolos. Entonces, adelante, Citara. Ya puse mi micrófono. Hola, chicas, pues mucho gusto. Perdón que llegué tarde, tenía un compromiso, pero ya estoy aquí con todas ustedes y le agradezco mucho a Natalie por el espacio. Se me hace increíble, obviamente yo súper contenta de poder compartir pues lo poquito, ¿no? Que todas conocemos para ayudar a eliminar poco a poco estas barreras
tan grandes que hay con respecto a algo tan natural que es la menstruación, ¿no? Y hay una frase, no quiero pecar y decirla mal, pero me parece que decía, la menstruación es la única sangre que no nace de la violencia, pero la que más asco nos da. Y es tan real, es sangre totalmente natural que va a salir de nuestra vagina desde que tenemos, pues la edad de aproximada, ustedes saben, de 8 a 12 años. Entonces, desde que somos unas niñas comenzamos a menstruar y generalmente ni siquiera estamos enteradas de qué es lo que va a suceder. Yo personalmente menstrué hasta los 16. Para mí, al contrario, era, todas mis amigas están menstruando y yo así de, sí, qué bueno, y todas de que sí, yo uso tampón y yo uso toalla, y yo, sí, yo también, o sea, incluso me daba pena decir que no había menstruado aún, porque precisamente es un tabú, ¿no? O sea, si no menstruas, no eres mujer. Y si menstruas muy pronto, ya eres mujer, o sea, tú ya, si tengas 8 años, ya te tienes que comenzar a cuidar de los hombres, lo cual no es una mentira, porque claramente entras a una edad reproductiva, ¿no? Donde ya puedes quedar embarazada, pero eso no significa que seas una mujer, eres una niña menstruando, nada más. Somos mujeres a partir de los 18 años, ¿no? Ya mujeres adultas. Entonces, yo creo que por ahí empezaría con el primer mito. Y algo muy importante también, ¿a qué edad le podemos hablar a nuestras hijas, amigas, hija de una conocida, ¿no? Tu sobrinita. Lo recomendable en los textos de educación sexual supuestamente integral debería ser que a las niñas se les debe de hablar de la menstruación desde que tienen 6 y 7 años, porque su proceso menstrual va a llegar hasta los de aproximadamente entre los 8 y 12 años. Entonces, y no solamente a las niñas, lo ideal sería que también a los niños se les pudiera instruir y que pudieran estar enterados de que las niñas van a menstruar, porque es una de las primeras manifestaciones de misoginia, ¿no? El burlarte de tu compañerita que ya se manchó, el burlarte de tu compañerita que ya está menstruando y que trae una toalla, o sea, de verdad parece que traficamos toallas. Cuando estamos menstruando, traes tu toalla así como si fuera, no sé, una bomba o no, alguna droga, ¿no? Es súper penoso. Bueno, espero que cada vez menos, ¿no? Pero es una situación bastante penosa para muchas niñas aún y mujeres. Y creo que partiendo de ahí también es bien importante que todas nosotras, si bien muchas pues ya usan copas o tampones, no tengamos pena de mostrar. Sé que es redundante y que todas ustedes ya lo mencionaron, pero creo que nunca va a ser suficiente decirlo, ¿no? Es importante mostrar que menstruamos. Todos los meses nos está bajando, o sea, todos los meses vamos a tener este periodo, si eres regular, claro, y si no lo eres, pues 2, 3 meses, pero tu periodo va a estar. Tu periodo no se va a ir y te va a acompañar 30, 40 años de tu vida. Entonces, es muy importante armonizar esa situación de menstruación conmigo y aprender, como ustedes mencionan, a quererla muchísimo y a entender que muchas veces nos va a hacer sentir mal, etcétera. Pero bueno, ya volviendo a los mitos, recopilé algunos de los, la verdad es que sí me compartieron bastantes, pero traté de recopilar los más redundantes, los que creo que muchas niñas aún tenían dudas. Voy a empezar con esto. Cuando te está bajando, no puedes quedar embarazada. Es un mito bastante común. Yo creo que incluso muchas mujeres adultas también tienen esa duda. Y aquí, verdadero o falso, es falso. Sí puedes quedar embarazada cuando estás menstruando. Es muy difícil, la probabilidad es muy baja, pero siempre existe una posibilidad, ya sea por un óvulo que quedó por ahí o alguna disfunción en cuanto al ciclo. Pero sí hay posibilidad, mínima, pero hay. Igual, ¿puedo tener relaciones sexuales al estar menstruando? Claro que sí. No trae ninguna consecuencia médica de importancia a la salud. Realmente no te va a suceder nada si menstruas teniendo tu periodo menstrual. Digo, perdón, si tienes relaciones sexuales teniendo tu periodo menstrual, no pasa nada. Algo que sí hay que puntualizar es que en el periodo menstrual estás más susceptible a contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, igual puedes quedar embarazada. Entonces, lo ideal y pues siempre, ¿no? Lo mejor es un método de barrera donde puedas prevenir enfermedades y donde puedas prevenir un embarazo no deseado. Pero respecto a consecuencias médicas, no te preocupes porque no vas a tener absolutamente ninguna. De hecho, pues está estudiado que los orgasmos durante el periodo menstrual pueden ayudar a disminuir los cólicos. Entonces, pues,
es ganar, ganar, ¿no? O sea, si puedes hacerlo, tu pareja o compañero sexual está de acuerdo en ese momento y no tiene ningún problema con tener relaciones sexuales de esa forma, adelante, ¿no? No pasa nada. Otro, si me meto a la alberca, no me puedo meter a la alberca cuando estoy menstruando. También es un mito, igual, como no me acuerdo quién, si María o si fuiste tú, María, creo que dijiste lo de la natación. Es falso también, claro que te puedes meter a la alberca. Incluso al momento de meterte a la alberca, lo que sucede es que, pues a lo mejor coloquialmente lo voy a decir, se corta, que realmente solamente es física. Es el agua fungiendo, el agua de la alberca o piscina fungiendo como un método físico para detener el sangrado. Tu periodo, o sea, tu menstruación no se va a detener. Simplemente es un método físico que va a hacer que no te salga sangre estando dentro del agua. Es muy improbable, pues. Puede suceder, pero es muy improbable. Y ya al momento en el que sales del agua se rompe esa barrera y es por eso que cuando, es casi inmediato que cuando sales y permaneciste mucho tiempo dentro de la alberca, empiezas a sangrar. Entonces solamente, repito, era un taponcito que estaba sosteniendo la sangre. Además, existen también muchos mitos con respecto a cuál es la cantidad de flujo menstrual que tenemos por periodo. Y dentro de lo normal, los parámetros normales, que a mí me gusta hacer mucho énfasis en que los métodos cuantitativos que usamos los médicos y médicas son solo eso. No quiere decir que tú, María, yo y Andrea y Natalie vamos a menstruar exactamente 80 mililitros, ¿no? Pero claro que se hacen medidas estandarizadas para tener idea de más o menos cuáles son los parámetros pues normales, ¿no? Entonces, esa es la cifra. Aproximadamente por cada ciclo menstrual, pues menstruamos de 80 a 100 mililitros durante todos los días que estemos menstruando. Así que en un momento en el que tú estés en tu alberca, pues no sé qué será, 3, 4 horas, probablemente tu flujo menstrual de ese momento van a ser solamente 10, 15 mililitros. Así que honestamente no tendría yo quizás como médica alguna, o sea, alguna manera de negarte que entres a una alberca. No pasa nada, no te vas a desangrar ahí, no sucede nada. Y si te quieres sentir más cómoda, puedes utilizar un tampón. No hay absolutamente ningún problema por eso. Y ahí quiero saltarme, porque los tenía anotados en orden, pero quiero hablar ahorita de los tampones y la famosa virginidad, ¿no? Porque muchas mamás no permiten que sus hijas utilicen tampones porque van a perder su virginidad. Cuando médicamente ese término no existe, es un constructo social nada más y por lo tanto debería ser tomado así. Un tampón puede facilitarle las actividades precisamente como el de entrar a su clase de natación, hacer ejercicio para que se sienta más cómoda, ir a sus clases de atletismo, ¿no? La realidad es que son utensilios muy, muy prácticos para las mujeres y debieran ser para las niñas. Además, pues hay de muchos tamaños, ¿no? O sea, y de materiales. Entonces, realmente la virginidad me interesa que quede desmitificada porque no por usar un tampón vas a dejar de ser virgen, porque no existe la virginidad, ¿no? Incluso hay gente que hace alusión, obviamente, a que se te rompa el himen y el himen puede fracturarse, desgarrarse o lastimarse en cualquier actividad física que tenga una niña. Quizá una niña hace gimnasia, se cayó de la bicicleta, etcétera. Y no porque se rompió su himen quiere decir que, pues, no sé, o sea, que ya no se apura o no sea que hagan alusión precisamente con la virginidad, porque, repito, es un constructo social tan amplio que no tiene fundamento en nada. Entonces, puede ser dado a la interpretación de las personas que lo utilicen, ¿no? Pero yo recomendaría que si tu hija quiere utilizar un tampón, le expliques cómo se lo va a poner, le expliques que existe una uretra y que existe su vagina y que la sangre no, porque hay muchísima confusión con eso, ¿no? O sea, mi sangre menstrual sale por donde sale mi pipí y hay muchísimas dudas. Y repito, es importante abordarlo desde que son muy pequeñas porque las niñas se asustan mucho en ese momento. Entonces, regresando al tema, la virginidad no existe. Una niña, una adolescente y una mujer pueden utilizar un tampón sin ningún problema, aunque no hayan tenido relaciones sexuales. Eso no tiene nada que ver. O sea,
la virginidad no se le va a perder porque no existe. Ok, aquí leo otro que menciona... hay muchas personas que dicen que el síndrome premenstrual no existe y que nos los inventamos, que nosotras exageramos, y hubo muchos comentarios de ese tipo, que no es cierto que en el síndrome premenstrual nos sentimos mal, o sea que simplemente son días premenstruales, pero que no hay ningún cambio. Y ahí sí es una total falsedad. El síndrome premenstrual, ustedes, chicas, no me van a dejar mentir, es real 300%, médicamente hablando lo es, y viviéndolo, por supuesto que sí. Te sientes fatal muchas veces, al menos yo hablo de mi experiencia personal, me dan muchos cambios de humor, me duelen los senos, me inflamo, retengo líquidos, tengo mucho sueño, me siento muy cansada, tengo acné, dolor de cabeza terrible, además porque yo soy irregular. Entonces, de verdad que sufro bastante un síndrome premenstrual y por supuesto que médicamente existe. Si alguien va y te dice, no, es que solamente tú estás exagerando, esa cosa no, por supuesto que existe. Y si algún hombre o mujer te quiere decir que no, de verdad mándame mensaje a la página, yo te voy a mandar hasta la bibliografía para que te defiendas, porque existe, lo vivimos y es en muchas ocasiones bastante pesado, ¿no? Repito, yo hablo de mi experiencia, no sé para ustedes cómo sea, pero al menos a mí personalmente me tumba mucho estar en mi síndrome premenstrual. Me da terriblemente fatal porque además menstruo cada 2-3 meses. Entonces, híjole, es como el aviso de que ya viene. Y ya cuando menstruas es como la gloria, luces y fuegos artificiales porque todo esto se regula y te sientes mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí había otro, pero ya lo aclaré, que perdemos mucha sangre. Te puede dar anemia en tu periodo menstrual. Realmente no. Si estás en un periodo menstrual normal, sin ninguna patología agregada como endometriosis, como miomatosis uterina, es muy probable que no te pase nada. O sea, son a lo mucho 80-100 mililitros los que tú vas a arrojar durante tu menstruación y no hacen, no causan ninguna alteración médica en tu organismo. Así que no, por eso no se preocupen tampoco. Y a ver, déjenme ver alguno otro por aquí. Que nos sorprendía también bastante que nos Sí, llegaron comentarios de que algo con la mayonesa, de que los alimentos no puedes tocar ciertas cosas. Ahora que estamos sí. compartiendo cómo se vive en diferentes países, o sea, el saber que a muchas no las dejan ir a trabajar en esos días porque pueden ensuciar la comida, porque no pueden entrar a los cultivos, porque no pueden agarrar alimentos. O sea, es impresionante. O sea, nosotras a lo mejor podemos visualizar un poco la violencia que nosotras vivimos en sociedades, digamos, un poco modernas, que igual es una palabra muy subjetiva, pero igual en otras comunidades la menstruación es lo peor del mundo y más allá de eso es una forma de prohibirle a las mujeres que estén dentro de sus comunidades, donde las aíslan, donde también hablamos de este punto como doble moral, de que en el momento, como decía Citara, que una niña empieza a menstruar, entonces ya es mujer y entonces empieza a desarrollar y ya es completamente responsabilidad de ella si la acosan, si sufre algún tipo de violencia o de abuso. Entonces, ¿en qué momento sí es nuestra menstruación y en qué momento pasa a ser de tema público? Pero el tema público siempre es para juzgar, ¿no? ¿Algo más que quieres agregar, Citara? Pues ya nada más para terminar, creo que es importante, además de los mitos y tabúes, puntualizar, pues, repito, creo que será redundante, pero es que en literaturas incluso religiosas, y no quiero ofender a nadie, simplemente también son participantes, ¿no? De estos tabúes, no tanto mitos, tabúes con respecto a la menstruación, pues en las Biblias, en el Corán, en muchas enciclopedias antiguas, ¿qué es lo que mencionaban? Cuando llegue tu periodo menstrual, tú estás impura, no te puedes acercar a tu esposo, no te puedes acercar precisamente con lo que decías, las plantas las vas a marchitar, la leche la vas a cortar, o igual también, me faltó uno que repetían muchísimo también, el limón, que con el limón puedes cortar tu menstruación y apelan a un sentido, no sé a quién se le ocurriría, ¿verdad? Es un mito antiquísimo, pero
el limón no te va a hacer nada más que hacer que te arda tu boca. O sea, realmente creo que la explicación, si así la queremos ver como la base científica, sería en cuanto al mito, que porque es ácido puede permear en tu pH y por lo tanto hacer que tu periodo menstrual pues desaparezca. Pero es totalmente falso. El limón no te lo vas a inyectar en la vena, o sea, te lo vas a comer, va a pasar a tu tracto digestivo y ahí se va a metabolizar, etcétera, etcétera, etcétera. No va a pasar absolutamente nada. Es un gran mito que yo creo que a todas nos han dicho así de, no, mira, si vas a ir a la alberca, cómete un limón para que se te corte y así no te vas a manchar. Y tú ahí vas de que a comerte limón y yo veía, no me funcionó. O sea, porque pues no es real. Pero quiero terminar igual con que los estigmas alrededor de la menstruación pues son una forma muy grave de misoginia. Yo creo de las primeras expresiones que hay de misoginia hacia las niñas y nos violentan mucho desde que somos pequeñas. Es importante desmitificar y seguir hablando y haciendo estos conversatorios para armonizarnos con nuestra menstruación y entender que es un proceso sumamente natural y, repito, que va a acompañarnos durante 20, 30, 40 años de nuestra vida. Entonces, debe dejar ya de ser un tema tabú y debe dejar de haber mitos alrededor, perdón. Cualquier duda que tengan, pues aquí están, supongo, todas las compañeras y pues ya basta, ¿no? También les queremos recordar a las mujeres que nos están viendo, porque sé que más de una lo ha experimentado. Si tu pareja te dice que no, porque no es higiénico, que no pueden tener relaciones, mucho cuidado con eso, es violencia. Aprendamos a reconocer también en el momento en el que empiezan a transgredir nuestros cuerpos, no están sucias, no es un tema malo, no pasa absolutamente nada. Es cuestión de pareja, obviamente, pero no pueden faltarte al respeto o usar la menstruación para decirte que no puedes hacer eso o que no es algo cómodo, porque como ya te lo dijeron todas nuestras expertas, hay muchísimos beneficios, no solamente con las relaciones con tus parejas, sino incluso con la masturbación. Entonces, piérdele completamente el miedo a todo esto. Les voy a leer dos preguntas que van muy de la mano que les están dejando en los comentarios antes de que nos empiecen a platicar un poquito de por qué llegaron a sus proyectos. Aquí sí que nos cuenten como de qué va lo que están haciendo. Y les digo, van muy encaminados. Nos dice una mujer que si les pueden hablar de la educación menstrual en niños, o sea, de manera más específica, que ella como mamá es común que su niño y su niña pequeña entren al baño con ella y los dejan que, bueno, ella deja que la vean cuando se cambia su toalla de tela porque ella quiere que lo vean como algo normal y cotidiano. Y después les preguntan que si existe algún libro en donde como madres pudiéramos irnos preparando cuando tengamos que hablar de estos temas con nuestra hija, o sea, muy enfocado a los niños. Quien quiera contestarles, adelante. Adelante. A mí me gustaría hacer una intervención respecto a eso. Bueno, en cuanto a los niños en específico, yo estoy de acuerdo con Citara. Creo que también se debería de tener un proceso de sensibilización con ellos, porque si bien ellos no lo van a experimentar, pues sí van a convivir con mujeres a lo largo de su vida, ¿no? Ya sea en pareja, ya sea con sus mismas hermanas, compañeras de trabajo, etcétera. Entonces debe de haber un proceso de sensibilización, de explicar también, ¿no? Porque creo que, no sé si alguna de las presentes ha visto el documental de Period, por ejemplo, de India, ¿no? Y que incluso entrevistan a unos chicos y que ellos piensan que la menstruación es una enfermedad, ¿no? Entonces, es necesario también que ellos conozcan los procesos que no a nosotras nos ocurren, ¿no? Porque, pues creo que tiene que ser como algo parejo y algo público. Debemos de dejar de sacar como los procesos personales de nuestro cuerpo de la esfera privada, de la esfera íntima y pasarlos a una esfera pues más pública, ¿no? Y las recomendaciones que yo le haría es que pues lo trataran al igual que los temas como de la sexualidad en general, ¿no? Que si hacen preguntas, pues que las contesten como muy en específico, ¿no? Indagar qué conocen, por qué hacen esa pregunta en específico y contestarles pues con mucha sinceridad también y pues dependiendo también del proceso que sepa el niño o la niña, ¿no? Acorde a su entendimiento, acorde a su edad.
Pero sí, siempre con la verdad, una respuesta sencilla, esto está ocurriendo, ocurre por tal y tal motivo, y naturalizando también, ¿no? Creo que pues los niños no solamente aprenden a escuchar lo que decimos, sino aprenden a detectar también la manera en la que expresamos ciertas cosas, ¿no? Y ellos se dan cuenta cuando algo no debe ser nombrado, nos pone nerviosas, ¿no? Entonces también si empezamos a tratar estos temas con naturalidad, ellos los van a empezar a tomar pues con esa naturalidad, ¿no? Y lo van a seguir haciendo con sus parejas, con sus compañeras, etcétera. Y hay muchos libros que existen, no solamente para que las mamás puedan como informarse, sino también para compartirlos con sus hijas. Y yo les invitaría a echarse un clavado en redes, pero hay varios proyectos. Está el libro rojo de las niñas, hay un proyecto en Colombia que se llama Princesas Menstruantes, que ellas hacen material pedagógico muy interesante. Entonces también si se echan un clavado pueden encontrar literatura, juegos de mesa, cine, hay un montón de bibliografía a la que pueden acudir. Adelante. Sí, justo de este tema de bibliografía, ahorita que terminemos en comentarios les voy a dejar sobre 8 recomendaciones que son bibliografías que son en español y que, bueno, o que son traducciones al español y que les pueden servir tanto como de base pedagógica para empezar a abordarlo, como de base socializante, porque me parece que eso es súper importante. Justo una de las trabas más grandes que se tiene cuando hay un abordaje o una intención de abordaje desde una persona que, por lo menos en su historia, no hubo ese momento, es que se busca el evento, vamos a tener la plática, vamos a hablar sobre esto, y realmente no, realmente el proceso es socializar. Entonces, va a ser una cosa que va a ser todos los días, va a ser a cuentagotas, va a ser en algunas veces más expuesto que en otras. Justo esta dinámica de, por ejemplo, entrar al baño con el niño es un bagaje más educativo, incluso que sentarlo y decirle, mira, es esto. Porque justamente ese evento puede que o no esté estructurado para la edad del niño o que simplemente no encuentres el bagaje para poder explicarse y que incluso te revuelvas, ¿no? Y justo como lo decía María, los niños son perfectamente entendibles de este proceso de decir, mi mamá está incómoda con esto, mi mamá como que no le quiere responder, pero me lo está respondiendo. Entonces, creo que eso es importante porque existen por eso textos que son para socializar. Por ejemplo, el libro Rojo de las Niñas es un libro socializante más que educativo, porque lo que hace es que cuenta una historia, que es una historia sobre una comunidad donde hay niñas y hay mujeres que están menstruando y que tienen contacto con otro tipo de sangrados también como el de parto, y las mujeres que están en menopausia, y justamente no tiene texto. Entonces justo el niño va construyendo también el discurso de lo que está sucediendo en esa comunidad, y la intervención de la mamá puede ser perfectamente decir, wow, en esa comunidad pasan cosas que también pasan aquí en la casa, ¿te fijaste? O sea, el proceso es diferente a solamente hacerlo un acto pedagógico, y creo que esa es una apuesta muy grande, el que ojalá todos pudiéramos tener el acceso a entender cómo se hace pedagogía sobre algo, por ejemplo, pedagogía menstrual, pero si no hay el acceso tampoco es una restricción. Para eso pues existimos de especialistas, pero en realidad cualquier persona desde su dinámica todo el tiempo está educando en educación sexual. Sus fantasías, sus creencias, lo decía bien hace rato Citara, ¿no? O sea, las creencias religiosas son un proceso también de educación sexual. Estás educando desde la sexualidad basado en una etimología, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo. Y otra cosa que veo también en las preguntas que están dejando en el video es el preguntar sobre los métodos anticonceptivos y qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, me parece también importante que más allá de cuestionarnos si es bueno o es malo, es que entendamos en qué condiciones estamos y bajo esas condiciones, qué es lo que estamos obteniendo como opciones. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que viene con endometriosis y que obviamente trae un proceso entonces inflamatorio, y ese proceso inflamatorio necesita un cierto nivel de atención, que obviamente los anticonceptivos lo que van a ayudar a hacerle es que no entra en ese proceso de inflamación cíclica, pero de que ahí que lo estén remediando o que lo estén tratando, realmente no.
O sea, están ayudando a que una sintomatología baje, tanto en forma como en potencialidad, para que se pueda atender de una manera más, o sea, que se pueda procurar de otra forma. La psiconeuroinmunología nos ayuda mucho a entender este proceso, que es el darle más bagaje que solamente el decir esto está bien o está mal, sino más bien entender que todo pasa para algo, ¿no? El que tengamos ese flujo de hormonas tiene una prevalencia sobre nuestra estabilidad y nuestros ciclos circadianos, sobre cómo nos vitaminizamos, sobre cómo asimilamos el calcio, cómo nos calcificamos o nos descalcificamos. O sea, tiene un para qué realmente mucho más profundo del que a lo mejor nos han socializado desde la educación simplista, en el sentido de decir es para poder reproducirte. El reproducirnos es, si se puede decir de una manera muy simplista, sería como el último proceso de signo de salud, ¿no? Estamos tan sanas que incluso es una opción reproducirnos. Pero cuando no existen estas condiciones, entonces, claro, el síntoma nos está hablando de un proceso más profundo, y es importante también volvernos letradas de esa dinámica. Que el que, por ejemplo, tomemos anticonceptivos y sintamos una mejoría, no está solucionándolo. Esto es como dar paliativos. Claro, es un paliativo que te permite tener acceso entonces a trabajarlo de una manera más profunda, que básicamente es un proceso metabólico. Entonces, si no atendemos las condiciones metabólicas y mi dieta sigue exactamente igual, mis hábitos siguen exactamente igual, pero ya no siento la sintomatología de dolor, puedo entrar en un pequeño o gran error, en el sentido de pensar que ya todo se está solucionando. Esto es como cuando tenemos pacientes que sobreviven a cáncer. Generalmente el comentario después de sobrevivir a cáncer y después de felicitarlos es decir, continúa con tu vida normal. Ojo, la vida normal fue quien la llevó también por esos hábitos a desarrollar cáncer. Entonces, es importante cuestionarnos qué es la vida normal, ¿no? Y qué es esa rutina a la que vamos a regresar. Generalmente, cuando quitamos un síntoma tan adverso como el dolor o la sintomatología que te vuelve infuncional tu dinámica, lo que generalmente hacemos es continuar todo lo demás que hacíamos. Y ese todo lo demás, como granos de arena, se fueron juntando y también ayudaron a que esta situación existiera. Entonces, es importante cuestionarnos qué es lo que estamos solucionando y si realmente nos lo está solucionando. La visión integral es la que nos va a salvar del proceso, ¿no? De vernos engañadas por falsas respuestas. Y me gustaría hacer también, hay una acotación sobre justo el tener esta perspectiva un poco más crítica, sobre, por ejemplo, esto es lo que decían sobre el tampón. Aunque el tampón es una muy buena opción, es importante entender que como es un absorbente, aparte de que va a generar todo lo que obviamente traiga el tampón, que generalmente es rayón y hilos de otros materiales, y esos pueden generar rebabas y quedarse dentro del cuerpo, lo que va a suceder también es que es un conductor. Entonces, por ejemplo, cuando lo utilizamos para nadar, conduce el líquido de afuera hacia adentro. Y cosa que naturalmente no hubiera existido, porque como bien lo dijo Citara, hay un proceso en el que se corta, porque la existencia saludable es que no entre nada ajeno al cuerpo. Al tener contacto con la sangre, el cérvix se cierra y no permite este paso de el que se entre el agua clorada o salada con el que estamos nadando. Pero al meter algo que es conductor, lo que generamos es que se mantenga o se albergue dentro de la mucosa y que entonces gestionemos a que se sale o se clore la vagina cuando naturalmente no hubiera existido si tú te hubieras metido a nadar sin, por ejemplo, un hilo conductor que tiene el tampón. Entonces, las opciones de el no utilizar nada o utilizar algo que te permita hacer vacío, eso serían opciones que van un paso más allá sobre no solamente salir adelante de la situación, que es el poder nadar o gestionar la actividad, sino también el no exponerte a algo que es completamente innecesario. Que justo la tasa lo que nos dice es que muchísimas mujeres utilizan tampones, por ejemplo, para nadar, y después terminan con una alteración en o microbiota vaginal o en pH, o simplemente terminan con una infección derivado de lo que estaba en el ambiente, ¿no? Entonces, naturalmente nosotros venimos capacitadas y pues venimos herramientadas para que estas situaciones no sucedan. Sin embargo, nuestros hábitos es lo que lo permite, que pueda entrar dentro del cuerpo. Entonces, una mirada más amplia sobre eso, claro, también nos puede permitir empezar a cuestionarnos también qué es lo que nos están ofreciendo, ¿no? O sea, cuál es como los recursos que hemos naturalizado. El síndrome premenstrual también es uno de ellos, ¿no? Esta visión patologizada sobre síntomas
que no necesariamente tener los síntomas te hace que tengas un síndrome. Entonces, eso me parece importante, justo en el intento de reivindicar también el cómo nombramos, es entender que la mayoría de las personas tenemos síntomas que son previos a otras fases, porque estamos cruzando literalmente un umbral hormonal, y eso va a generar una serie de adecuaciones en el cuerpo que en algunas puede derivar en sintomatología porque ya se venían gestionando otras cosas como inflamaciones, o en otras personas puede potencializarles porque justamente tienen una meseta mucho más estable sobre sus hormonas, y ese cambio hormonal les ayuda a tener mucho más energía, más atención, etcétera, y al final también son síntomas, pero son síntomas que no son adversos. Sin embargo, esos síntomas, el cúmulo de esos síntomas que pueden ser también esporádicos, es decir, a veces sí, a veces no, o justo cuando estoy enferma, o justo cuando no me vengo alimentando bien, o justo cuando vengo pasando por mucho estrés, no necesariamente nos patologiza en sentir que tenemos un síndrome, sino más bien síntomas. Entonces, me parece importante también tener una mirada más amplia también a los recursos, hasta incluso verbales, con los que la mayoría tuvimos acceso, desde la formación hasta las formas informales, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que más allá quizá porque también viene mucho de estos mitos de que aunque vayas al doctor y demás, hay personal médico que no está completamente capacitado, que no es completamente sensible con el tema. También les recordamos que existen todas estas comunidades virtuales que más allá de ser comunidades virtuales ofrecen talleres y demás acompañamiento como lo hacen nuestras ponentes. Antes de hacerles una pregunta y regresar como a sus cuentas, les dicen que la primera vez que usaron un tampón se quedaron horas leyendo instrucciones para saber usarlo, lo cual, o sea, creo que también no dimensionamos mucho de lo que está pasando, ¿no? Con esto. Y creemos a veces que es error de nosotros, pero es algo nuevo, no tengamos miedo, no nos juzguemos de más, ni nada. Esto se los pregunto porque mucha gente quizá también está viéndonos y está preguntándose qué tipo de copas hay o por qué hay una más chica, una más grande. No sé si nos pudieran dar como un resumen de qué onda con las copas menstruales para que ellas puedan tener un poquito más de idea sobre esto. Adelante, Andrea. Sí, bueno, justo, yo igual ya les iba a decir que estoy muy interesada, pero llevo 5 horas seguidas de pacientes antes de esto, me estoy muriendo, ya no quiero ver la lapa, así que les cuento. Las copas justo son una alternativa ecológica, amigable con el cuerpo, una alternativa a las toallas y a los tampones comerciales, porque como menciona Joy, ¿no? O sea, ya hay muchísimos químicos, hay muchísimos materiales que no son como lo mejor porque alteran mucho nuestro microbiota y todo el asunto con la vagina, ¿no? Y bueno, las copas hay de distintos tamaños y firmezas. Esto es muy importante saberlo. ¿Y cómo sé qué copa puedo usar, no? ¿De qué tamaño puedo usar? Bueno, en primer lugar es importante saber que no es nada más como ir a la San Pablo y decir, sí, me das la Diva Cup, que es la que venden ahí. Ah, ¿ya tuviste hijos? No, ok, te llevas la chica. ¿Ya tuviste hijos? Si has tenido hijos, sí, ok, te llevas la grande. Esto de llévate la copa chica porque ya tuviste no has tenido un parto, llévate la grande porque ya tuviste un parto, es la peor cosa que les va a pasar en la vida. No hagan eso, no se la lleven por eso, por favor. El parto es lo de menos. El parto nos sirve para revisar cómo está el piso pélvico, o sea, no tiene nada que ver con la talla en realidad, es para la firmeza. Entonces, si ustedes van a adquirir una copa, asegúrense de acercarse a algún proyecto que tenga, para empezar, distintas opciones, que no venda una sola marca y que dé asesoría. O sea, si solo les preguntan cuántos años tienes y ya tuviste partos, por ahí no va, de verdad que por ahí no va. Entonces, en primer lugar es importante saber que les van a preguntar, o les vamos a preguntar, ¿cuál es la medida del cervix? ¿No? O sea, ¿cuál es tu profundidad vaginal? ¿Cuánto está tu canal hasta llegar al cervix? Y ustedes van a decir, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago? No, bueno, el cervix se mide durante el segundo, bueno, lo puedes ir tocando en cualquier momento de tu periodo, el cervix va cambiando, se va moviendo durante todo el ciclo, va bajando, va subiendo, se va abriendo y va haciendo cosas muy bellas. El punto es que cuando estamos menstruando, el cervix baja, se abre y es de ahí donde sale la sangre y va cayendo, ¿no? Entonces, hay que tocarlo para saber hasta dónde está y hasta dónde puede entrar la copa. Por ejemplo, si alguna vez han usado un tampón y sienten como que choca, como que duele, como que no sube más, es justo porque está chocando con su cervix. Entonces, para medirlo, estamos en segundo día de sangrado, metemos el dedito en nuestra vagina hasta alcanzar algo que se siente como la punta de la nariz. Es una sensación muy particular, es una cosa como muy nueva, es como, ¿qué está pasando, no? Es fácil confundirse con el hueso púbico las primeras veces, pero sepan que su cervix está allá adentrito, entonces lo tocan, sacas tu dedito y dices, midió tantos centímetros. Y en función de eso es que puedes tener la altura de tu copa, ¿no? Por ejemplo, vean, estas que yo tengo aquí,
Esta es una copa bastante larga, es para un cervix alto. Esta copa es una copa con un cuerpo más cortito y el apéndice se puede recortar, entonces esta puede ir hacia otra clase de características. Hay copas muy pequeñitas para mujeres que tienen el cervix muy bajo, hay copas muy largas para mujeres que tienen el cervix muy alto. Hay copas, por ejemplo, yo uso una copa chiquitita porque ahí me baja nada, porque tengo el cervix medio, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Pero hay mujeres que necesitan copas con súper capacidad porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tienen endometriosis y tienen sangrados súper abundantes? Que una copa que aguanta 10 mililitros, pues no les va a funcionar de nada porque a lo mejor en su día ellas tienen un promedio de más de 15, ¿no? Que decía citar, a lo mejor te toca un 10, 15, bueno, estas mujeres con endometriosis y sangrados súper abundantes, de verdad les baja muchísimo, entonces necesitan copas con mayor capacidad y bueno, lo vas checando con eso. También, o sea, hay muchas cuestiones de la firmeza, si eres una mujer que realiza actividad física así de súper alta intensidad, ¿no? Pensemos, yo tengo una clienta que ella es peleadora profesional de artes marciales mixtas. Si yo le doy una copa suave, esta pobre mujer la va a pasar fatal y va a tener fugas todo el tiempo porque una copa suavecita, pues a lo mejor la necesito yo, que pues estoy sentada todo el día en mi sillón dando terapia, pero una mujer que está haciendo mucha actividad física, que tiene un piso pélvico súper fuerte y súper tonificado, necesita una copa que pueda sostener la fuerza de su músculo, que pueda sostener sus actividades para que sea cómodo. La idea de usar la copa es que sea cómodo, o sea, no es como, sí es lo cool, no, ahora úsala. No, es que puedes estar cómoda. Y sobre todo esta parte, como decía María, ¿no? O sea, no podías ir a nadar, no podías ir con tus amiguitas, no podías a bailar, que sepas que con la copa puedes hacer todas tus actividades. O sea, es justamente la idea, que esto sea cómodo, que sea práctico y que tengas una asesoría adecuada en función de tus características, tus necesidades y tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, igual y no te baja mucho, pero no sé, yo tengo una amiga que es ayudante de producción de cine, ¿no? Si tienen que estar en producción, pues nada, la morra no puede ir al baño a lo mejor en 10 horas, entonces pues es una copa para esos días, que tenga la capacidad, que sea en función de sus actividades, y es importante entonces tener un acompañamiento para además justo ayudarte con el cervix, que si tienes dudas de cómo ponerla, cómo sacarla, porque con lo mismo del tampón, ¿no? Pues ver un instructivo de un tampón, pues dices, ¿qué es esto? Bueno, ahora imagínate una copa, ¿no? ¿Cómo me meto esto si nadie me explica qué hago? O sea, esto está peor, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Entonces, que te pueden apoyar a cómo ponerla, cómo usarla, cómo sacarla, si llega a tener algún aroma, si llega a ponerse de un color, si no, o sea, cualquier cosa, tener un acompañamiento integral, porque si tú vas a la San Pablo y compras tu copa que está ahí en la farmacia, ¿y luego qué, no? O sea, ¿quién te dice, quién te apoya si te pasa, si no? Entonces, saber que es como mucho, es un acompañamiento mucho más integral, mucho más personalizado y mucho más adecuado para ti, tus dudas particulares, si te acercas con una asesora, una mujer que tenga un proyecto de alternativas menstruales y pueda hacer como lo adecuado para ti. Sí, o sea, y creo que a muchas, y incluso en la universidad, o sea, a mí me ha tocado con compañeras que como que sabemos que otras usan la copa y es como, ¿y cómo lo metes? ¿Cómo lo sacas? ¿Y cómo le haces? O sea, es como un mundo nuevo donde como que sí le quiero entrar, pero me da miedo, pero no estoy segura, etcétera. Me gustaría entonces que ustedes le presenten su proyecto a la gente que nos está viendo, que les cuenten qué es lo que ustedes hacen, si están dando ahorita algún taller, si ustedes venden algo, para que ellas puedan ir, correr, buscarlas, llenarlas de amor y entonces enterarse de lo que ustedes están haciendo. Nos vamos por el mismo orden que empezamos, pero igual si quieren agregar cualquier otra cosa de todo lo que hemos podido hablar, el micrófono está abierto para ustedes. Adelante, Joy. Gracias. Pues a mí me encuentran como Joy Valverde en mis cuentas personales y el proyecto lo encuentran como Menstruación Consciente SLP en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y en Menstruación Consciente, aparte de la venta de toallas, copas, productos de cosmética natural, también tenemos asesorías, que son asesorías a distancia, que en este momento, pues aquí también en la ciudad es justamente como estamos llevando la metodología, que pueden ser tanto de la República como fuera del país, atiendo básicamente a toda Latinoamérica y Europa, y consultas ya sea de anticoncepción natural, métodos sintotérmicos, sobre todo para no hormonizarse, o para salir después de la hormonización, hacer una recuperación de su salud hormonal. Hay que también replantearnos que todo acto biológico también a veces necesita una ayudada y hay que dar rehabilitación, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las mujeres en menopausias o en adolescencias que están siendo muy complicadas, o mujeres que están lactando y están regresando a sus ciclos. En cuanto a sexualidad en general, de manera integral, soy psicóloga y atiendo terapéuticamente con una perspectiva feminista.
sobre todo a mujeres, digo, atiendo a algunos hombres, algunos casos excepcionales, pero en su gran mayoría niñas y mujeres, y sobre todo a una intervención sobre, en algún momento, si quieren darse una intromisión hacia un conocimiento profundo sobre sus procesos. También ofertamos talleres que son otra vez a presenciales y a distancia, y en este momento ahorita tenemos uno activo que es de 8 semanas. En cuanto termine esta segunda generación, que es de este año, se vuelven a abrir lugares, y si están pendientes de las cuentas, en cualquier momento les puede llegar el aviso de que ya se volvieron a abrir lugares y que puedan participar, ya sea que vivan en San Luis Potosí o que estén fuera de la República, porque esta nueva generación, esta tercera generación de este año va a ser de manera digital a distancia, entonces también pueden participar de otros lugares. Muchas gracias. Adelante, Andy. Bueno, pues a mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Flores Rojas Alternativas Menstruales, en Instagram @floresrojas.am. Y bueno, justo en Flores Rojas tenemos el acompañamiento para cambiar esa asesoría y venta de alternativas menstruales. Tenemos copas, toallas, todo esto también. Otros productos también para llevar como hacer esto más amigable en relación a nuestros procesos. Y también tenemos talleres. Los talleres ahorita están pausados. Tenemos uno creo que para noviembre, y son talleres de menstruación consciente, de alternativas menstruales, de mi primera luna, que es justo para hacer este acompañamiento con las niñas, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, Tara también, ¿no? Pues acompañarlas antes, ¿no? O sea, antes de que llegue a tener esta información, ¿quién te la da, no? Entonces, justo para no tener esto de, nena, esconde tu sangre, pues no, o sea, hablar con ellas desde antes, ¿qué va a pasar con sus cuerpos? También las asesorías están súper abiertas, está toda la información, hay muchos videos, también en YouTube tenemos varios videos y pueden como acercarse por ahí también. Y bueno, justo también el acompañamiento, si tienen algún tipo de terapia, por ejemplo, de enfermedad, bueno, no quise llamarlo enfermedad, no me gusta, pero bueno, si tienen alguna situación con su útero, endometriosis, cualquier clase de ovario poliquístico y esto, hago acompañamiento emocional, psicoemocional con esta clase de situaciones. Yo tengo ovario poliquístico en una fase avanzada, entonces yo empecé a entrarle por ahí también desde mi propio proceso, entonces es como acompaño también en esto, ¿no? Y también me encuentran en @petunias y lujurias. Soy psicóloga, tengo un máster en terapia sexual y de pareja por la Universidad de Barcelona, y también acompaño entonces mujeres sobre todo, porque también me gusta, y parejas. Y también trabajo con población LGBT, todos en la diversidad, muy bien por ahí. Entonces, le entramos a todo por ahí. Entonces, si les interesa como algún tipo de proceso menstrual, emocional, psicológico, cuidado y el cuerpecito, por ahí andamos. También tenemos ahí talleres de cosas de amor romántico y otras cosas para vivir también el cuerpo y los placeres y la sexualidad. Entonces, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Andy. Adelante, María. Muchas gracias. Pues bueno, yo me encuentro en redes como @baubafem, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, en este proceso, además igual de distribuir las alternativas para la gestión del sangrado, hay algunas otras alternativas como para aliviar cólicos, igual también hacer el proceso mucho más amoroso, como comentaban las compas. Y bueno, además yo soy socióloga, tengo una perspectiva pedagógica, y pues con este enfoque doy varios talleres. Habían estado haciendo presenciales, pero ahora también está como pues cambiándose todo un poco a virtual. Ahorita hay uno abierto, bueno, que ya empezó, que es virtual. Y pues bueno, desde menstruación consciente, un poco como de botánica menstrual también, como hacer parte de la herbolaria y de procesos como mucho más naturales y autogestivos también, para pues entrar o darte un clavado, como decía Joy, a pues llevar tu proceso, ¿no? Tanto de sanación como de autogestión de tus procesos cíclicos. Digo, ahora hay uno abierto, y también está, vamos a empezar otro nuevo a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, pues ahí en redes sociales voy también, pues compartiendo con todas las chicas para que estén al pendiente si es que están interesadas. Y además tengo otro proyecto hermano en colaboración con otras compas que se llama Coatlicue Soy, y pues estamos gestando una herramienta que comprende tanto el diagrama menstrual, pero que es un diario lunar.
que va a estar disponible para el 2021. Entonces también es un proceso muy bonito individual de pues ir registrando consciente, tanto en tu diagrama como en tu diario, tiene lecturas y tiene diferentes ejercicios. Y pues también, aparte de la herramienta como tal, pues es un proyecto también educativo, hacemos círculos de mujeres, estamos ahorita en la parte de la gestión, pero también estamos brindando círculos virtuales, tanto de herbolaria, como de menstruación consciente, de sexualidad, de anticoncepción también natural. Entonces, pues para que sigan también el proyecto, está como @cuatlicuesoy en redes, para que lo sigan, está muy chido. Y pues muchas gracias. No, de nada. Adelante, Citara. Ay, hola. Y bueno, yo soy recién egresada de la carrera de medicina. Mi proyecto es Medicina sin Violencia, así está en Facebook y así está en Instagram. Realmente veo que ustedes ya tienen mucha experiencia, el mío es bastante jovencito, o sea, tendrá 2 meses el proyecto, es muy, muy nuevo. Y lo que buscamos con este proyecto de Medicina sin Violencia precisamente es, como se escucha, es empezar a visibilizar en un inicio, ¿no? Porque repito, es muy joven, la violencia en todo el sector de la salud pública. No solamente pues, con temas como la menstruación. Hay un sinfín de brechas médicas que nos violentan. Entonces, yo he hablado ahí en la página sobre la brecha anticonceptiva, brecha orgásmica, vamos a hablar más adelante de enfermedades psiquiátricas que son atribuidas a mujeres y por qué. Hay muchos temas, el alcoholismo en las mujeres también porque se da, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas de qué hablar en este proyecto. Voy a estar invitando también pues muchas mujeres expertas para que estén platicando de temas, porque pues yo no soy especialista o sea, soy general, ¿no? Entonces, sí quiero como invitar a médicas que sean especialistas para que ellas nos puedan ilustrar con más información. Y más adelante el plan, ya que termine la pandemia, esperemos que pronto, es poder llevar, buscar este proyecto al terreno de lo real, ¿no? Buscar hacer proyectos de intervención que puedan mejorar las condiciones de las mujeres en cuanto a la atención médica en calidad. Hace ratito tuvimos un conversatorio precisamente de violencia obstétrica. Entonces, lo que buscamos ahorita, que en un principio con otra compañera, es primero legislar en pro de visibilizar la violencia obstétrica y tipificarla como un delito. Ese sería nuestro primer paso, pero bueno, a ver qué nos depara más adelante el proyecto, pues por si lo quieren seguir es igual en Facebook y en Instagram, así, Medicina sin Violencia. Y agradezco mucho el espacio, un gusto conocerlas a todas, de verdad. No, al contrario, para nosotras ha sido un gusto el poderlas reunir, de verdad estábamos muy emocionadas por esta charla. Antes de cerrar esto, les voy a leer un pedacito de un comentario que nos dicen justamente como para dar pie a nuestra conclusión, que dice que a ella le decían que no podían mojarse el cabello, que no podía comer chile, ni huevo y peor limón. Entonces, con esto empezamos a dar el cierre. A todas las personas que nos están siguiendo les recordamos que la menstruación no es una enfermedad, es algo que le pasa a todas las mujeres, que lo vivimos de muchísimas maneras y si en algo necesitas saber, tienes cuentas como las que están de nuestras ponentes donde te pueden ayudar, donde puedes acceder a estas asesorías, donde puedes a lo mejor reunir un círculo de amigas y decirles, oigan, yo traigo esta propuesta, ¿qué podemos hacer? Lo importante de todo esto es, justo como todas ellas nos decían durante este conversatorio, hacer alianzas entre mujeres, hacer este espacio donde podamos hablar de cómo nos está yendo, de cómo estamos viviendo todas estas cosas, de dar voz. Lo que no se nombra no existe, no tengan miedo a decir las cosas como ustedes las sienten en general, no solamente con la menstruación. Para nosotras es súper importante que sepan que estas cuentas también son de nuestras ponentes, nuestra cuenta es de ellas también y de todas las personas que nos están viendo. Nosotras queremos hacer estos proyectos justamente para que ustedes tengan la información a la mano, para que puedan ayudar a otras mujeres, pero tampoco tratamos de romantizar esto. Sabemos que necesitamos legislaciones y necesitamos que esto empiece a ser no solamente de círculos de mujeres que se están organizando, sino de también de instituciones que nos están respaldando, que necesitamos que esto se haga un proyecto nacional y un proyecto general en Latinoamérica.
No podemos seguir viviendo con estas ideas ni con estos tabús que nos están reprimiendo muchísimo. Entonces, antes de que ustedes crean alguna cosa que les estén diciendo sobre su periodo, lean, cuestionen, critiquen, no solamente a las personas que se los están diciendo, incluso critíquenos a nosotros. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros. No se casen con lo primero que escuchen ni con lo primero que lean. Y también aprovecho para recordarles que esta semana dimos el espacio para la denuncia pública que habían hecho las atletas de nado sincronizado de la selección nacional por la violencia psicológica que recibieron de parte de su entrenadora. En nuestra página, un poco más abajo, pueden encontrar la plática que dimos y las redes de Teresa para que puedan ir a darle apoyo. Es importante para nosotros visibilizar todo esto. Por nuestra parte sería todo. Queremos agradecerle muchísimo a nuestras ponentes por haber accedido a estos temas, por haber hablado con nosotras y con todas las personas que nos están viendo. No sé si ustedes quieren agregar algo más, los micrófonos están abiertos. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Vamos a hacer una publicación específica para que puedan tener a la mano todas las cuentas, para que vayan y les digan, oye, me encanta lo que estás haciendo, felicidades. No se olviden también de que estas colectivas no solamente se hacen de la noche a la mañana, hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimo en pensar las publicaciones, en hacer los talleres, en estarles contestando los mensajes. Entonces, más allá quizá de solo ir y preguntar, también vayan a darles amor. El trabajo es muy arduo, es muy complicado, pero estamos aquí todas para todas nosotras. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Aquí está el espacio para ustedes y esperamos que la pandemia acabe pronto para que nos podamos ver y llenar de amor y hacer esto de maneras físicas. Muchísimas gracias. Bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego.